Nico Paz, el protagonista absoluto del partidazo entre el Como y el Inter. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo continúo la sección en la que sigo la deriva de Nico Paz en esta temporada en el Como, con vistas a si puede volver el año que viene al Real Madrid y ser un jugador importante. En teoría debe ser importante, porque si vuelve al Real Madrid con una vitola de ser muy suplente, no creo sinceramente que vaya a volver. Entonces supongo que en caso de que vuelva es para tener un papel ciertamente protagonista, y en este caso el partido era ni más ni menos que contra el Inter de Milán, los líderes indiscutibles de la Serie A, que tienen el título prácticamente en la mano, y esta victoria, porque finalmente el Inter se impuso por 3-4 en este partido, pues lógicamente los interistas son cada vez más líderes. En cuanto a Nico, ya digo, protagonista absoluto del partido, ya que de los 7 goles que se dieron en conjunto entre los dos equipos, Nico Paz es protagonista de 5 de ellos. O sea, los 3 del Como está Nico Paz como protagonista, y en 2 de los 4 del Inter también, de manera negativa en este caso, Nico también es protagonista de ambas acciones, de 2 de los 4 goles. En cuanto a su localización en el campo, la verdad es que ha sido ciertamente distinta a la que suele obtener en este tipo de partidos grandes, y es que si seguís a menudo esta sección sabéis que Cesc Fàbregas, en los días en los que se enfrentan a un rival potente, juega sin 9, juega con Nico Paz siendo el jugador más capaz de darle opciones en ataque al equipo, y muchas veces juega solo en ese aspecto. Pero de esa manera se protegen un poco más en la zona defensiva, en la zona del centro del campo, porque quieras o no, por mucho que el Como lo está haciendo realmente bien, pues hay partidos en los que seguramente se sientan algo inferiores a nivel de personal respecto a otros equipos que pueden competirle de manera mucho más agresiva que otra serie de partidos en los que el Como sale con una alineación ofensiva y sale a meterles 3 y 4 a los rivales que tienen enfrente. Pero en este caso, lógicamente, tratándose del Inter, no iba a ser así. Por eso, como digo, me sorprendió bastante que saliese con una alineación ofensiva, por lo menos desde el punto de vista de la elección de personal, ya que en este caso Cesc Fàbregas optó por jugar con un 9, con Dubicas, con Nico Paz de 10, con Baturina en la izquierda, pero también incorporó a Diao, que es un extremo, que es cierto que hizo muchas veces funciones de carrilero diestro, pero sí que normalmente ahí lo que tiene en este tipo de partidos es meter a Bogboda, que es un jugador más defensivo que ofensivo, aunque tiene capacidades ofensivas, pero en este caso, con este extremo y con el 9, le daba un punto mayor de ofensividad al equipo contra el Inter. En cuanto a la zona del campo que tenía que ocupar Nico Paz, bueno, eso sí que no suele variar en cuanto al sector, sí que muchas veces está algo más centrado que otras, pero casi siempre perfil diestro, y en este caso, cuando tenía el balón el Como, digamos que iba variando el esquema, pero cuando no lo tenían se recluían un poco más en un 5-4-1, aunque era pocas las veces que tenía el Inter realmente una posesión lo suficientemente asentada como para que el Como se viniese muy atrás, pero en esas sí que cerraba en la banda derecha en un 5-4-1, a veces se desplegaba en un 5-2-3 incluso a la hora de defender, en un 5-3-2 también, bueno, variaba mucho ese esquema, y Nico Paz siempre partía desde esa zona diestra, metiéndose mucho hacia adentro, teniendo cierta libertad para tener esa serie de movimientos. Y la verdad es que el inicio de Nico Paz del partido no fue nada bueno, de hecho fue encadenando acciones negativas en este aspecto, y es que en el primer minuto prácticamente del partido llegaba la primera acción de Nico, y en este caso era una falta que hacía el canterano del Madrid, que llega algo tarde ante la conducción por dentro de Dumfries, que se había separado desde la zona del carrilero diestro y anticipaba a Nico, que le terminaba por hacer falta. Luego, eso sí, un minuto después parece que se desquita un poco haciendo un gran robo de balón, que metió la pierna yendo por detrás del jugador del Inter, un centrocampista que trataba de sacar ya el juego, trataba de sacarlo desde su propia frontal, y Nico, en una de esas acciones en las que se mete por detrás del jugador, haciéndose invisible, digamos, ante esa jugada en la que pues, el jugador ya se confía, piensa que no tiene a nadie, pues Nico ahí rebañó muy bien con el pie ese balón, aunque luego la jugada no terminase en nada. Buena acción de Nico Paz. Y en el minuto 11, Nico trataba de combinar por dentro en corto, pero no logró escapar del embudo que tenía el Inter en esa zona, mucha acumulación de jugadores en esa zona de los líderes de la liga italiana. Segundos después le vuelve a caer el balón, y en la misma zona trata de buscar a Diao en la derecha mediante un golpeo seco, raso, pero contactó muy mal y regaló el balón. Ya digo que en esos compases iniciales Nico no estaba del todo
cómodo. De hecho, poco después, en una acción de Baturina por la banda izquierda, muy poca presencia del croata en este partido, apareció un poquito más ahí en la segunda parte, conectado también con Nico, pero muy poco del croata en este partido. Se mete hacia adentro tratando de buscar precisamente la combinación con Nico en la frontal, pero en el control de Nico ya se le echa encima a Bastoni, que acaba ganando ese duelo y recuperando el balón. Poco después recibía en el sector diestro de Diao, que estaba abierto en ese caso en esa banda derecha, y realizaba un gran cambio de orientación, Nico hablo, a la izquierda. Acción que podríamos llamar o denominar rutinaria, pero que al ser de un buen nivel, pues creo que debía destacarla. Y acto seguido, Nico recibía en el centro del campo, tras un corte en defensa del Como y un inicio de ataque rápido, logran conectar con él y este recibe con la diestra orientado para ya poder soltar el pase en vertical con la zurda para, en este caso, el desmarque de Dubicas en el carril central, algo escalado a la izquierda, pero carril central, y el pase llevaba mucha tensión y no fue del todo preciso. El delantero incluso se llegó a lanzar al suelo para tratar de salvarlo, pero no llegó, como digo. El pase, la idea era muy buena de Nico Paz, era darle verticalidad, era muy buena ese primer toque orientándose para que el siguiente toque ya fuese el decisivo con ese pase final, pero le faltó precisión en cuanto a la tensión que le daba al balón y también incluso la dirección del mismo. En el 27 realizaba una nueva falta, en este caso en un saque de banda, tratando de presionar a Zielinski. El jugador del Inter le recorta y Nico le pega una patada al haberse quedado ahí a contrapié. Poco después, unos segundos después, el Como recupera ese balón, conecta por dentro dando origen al ataque del Como, Nico en este caso, y la jugada es cierto que no acaba en peligro, sino en una posesión algo más calmada del Como, pero sí que había conectado muy bien por dentro y generado esa situación de ataque algo más con el panorama abierto, podríamos decir. Lo que pasa es que luego la jugada, el Inter se cerró bastante bien, pero por lo menos le otorgó la posesión al Como. Y hacia la media hora es cuando Nico se empezaba a entonar más en el partido, y es que en el minuto 31 recibían el perfil izquierdo del ataque en la zona central, contra dos, con el balón medio botando, trata de salir de ahí haciendo un par de toques y tirando incluso un sombrero, pero como digo eran dos, por lo que acaba perdiendo el balón. Era una situación eso, que de haber salido de ahí era algo para aplaudir, pero de no haber salido no es algo negativo, digamos, porque era muy difícil salir de esa zona. Aún así, la recuperan bastante rápido y Nico se va en este caso hacia la derecha. Ahí gira y amaga buscando irse de la marca, pero no lo termina de lograr, pero por lo menos mantiene la posesión para su equipo. La jugada luego acaba en un centro de Diao, que mediante una serie de rechaces pudo haber acabado perfectamente en gol en alguno de los remates que luego tuvieron los jugadores de Cesc. Y en el 35 llegaba el gol de Valle, y es que en este caso recibía a Sergi Roberto en banda derecha, que se metía hacia adentro y buscaba el pase a Diao. El extremo trata de darle más fuerza al balón con un taconazo, pero apenas lo roza. El balón queda en una situación ambigua, podríamos decir, entre Çalhanoğlu y Nico, y es Nico el que termina anticipándose, dando un toquecito y avanzando en vertical, y al meterse en área recorta al heroico central Acerbi y la pega rasa con zurda buscando el palo lejano. El portero, Sommer, bien situado, la para, pero deja el rechace justo en la zona por la que aparece Valle, el lateral carrilero español izquierdo, la coloca en el primer palo con Sommer venciéndose al otro lado. De esta manera, Nico Paz era absolutamente protagonista de esta jugada que acababa en el primer gol del Como. Y antes del gol de Nico, en el minuto 44, pues teníamos que en el minuto 40 tenía una falta en la frontal del área, pero en este origen de la falta también había estado el propio Nico. Y es que en este caso, tras un despeje orientado de Diego Carlos, el balón le acaba cayendo al sector diestro del ataque del Como, lo controla de manera espléndida, tratando de meter el cuerpo y de cubrir el balón ante Bastoni, que lo tenía pegado, prácticamente subido a su espalda. Utiliza ese control y esa protección para irse hacia adentro, pero entre el agarrón de Bastoni y la cobertura de Zielinski, Nico acaba perdiendo el control del balón, aunque ese toque el centrocampista del Inter le favorece al Como, ya que le queda a Dubicas por delante, que es objeto de falta en el pico de área derecho. Esa misma falta es la que tiraría el propio Nico Paz buscando la escuadra del primer palo. El lanzamiento es bastante bueno, pese a la cercanía, en realidad le da cierta potencia, y el balón pasa entre Çalhanoğlu y Zielinski, entre las cabezas de ambos, y se va por encima de la cruceta. Pero ya digo que pese a que se quedase, pues eso, a medio metro más o menos del larguero, tú ves el lanzamiento y es de una calidad increíble.
Y en el 44, en la que podría haber sido la última jugada de esa primera parte, o por lo menos la última jugada de peligro, teniendo en cuenta que no estaba siendo un partido realmente frenético, ni mucho menos, pues llegaba el gol de Nico Paz. Y es que llegando a esos minutos finales de la primera parte, como digo, el Inter intentaba lograr el empate y empezó a soltar a muchos jugadores en ataque. Progresaban en este caso por el perfil diestro y con mucha gente en esa zona y el Como, esta vez sí, algo más replegado, trataban de buscar esa opción de remate final con un centro al área que descuelga muy bien Boutez. El portero francés del Como busca en largo la carrera de Nico Paz por el perfil diestro, que había identificado muy bien ese espacio a atacar. Tenía muchos metros libres por delante, ya que arrancaba prácticamente desde su propio campo, y a unos 10 metros del pico de área derecho es cuando acaba recibiendo ese balón que le había enviado el portero, controla, se mete hacia adentro y en una situación prácticamente calcada a la del tiro que acabó en parada y gol de Valle, vuelve a realizar el mismo disparo, pero la gran diferencia está en que en este caso el portero Sommer no estaba bien colocado, estaba muy en el primer palo y el tiro de Nico está muy bien ajustado, aunque llega a tocar incluso el portero, acaba yendo dentro y poniendo el 2-0 del Como en una sorpresa tremenda porque se colocaban 2-0 en esa primera parte contra el Inter, que era algo que poca gente podía esperar. Pero la alegría le duró poquísimo al Como, y es que en el saque de centro el Inter juega por la derecha de la misma manera que habían hecho en la jugada que acabó recientemente en el gol de Nico, y en este caso el centro de Varela llegando a línea de fondo es perfecto y la pugna de Thuram con Van der Brent la gana el francés, mete la suela del pie y pone el 2-1. De esa manera acababa la primera parte y sinceramente es un golpe bastante duro porque pese a que vas ganando el partido, sabes perfectamente de la dificultad del mismo y es un golpe muy duro. Ese gol en la última jugada de la primera parte, cuando ya parecía que te ibas a ir con una ventaja de 2, te vas con una ventaja de 1 y que la última jugada antes del descanso sea un gol en contra, eso es bastante complicado a nivel mental. Y a la segunda parte introducían cambios ambos técnicos. En el caso del Inter entraba Carlos Augusto por Bastoni. Es ciertamente compleja la situación de Bastoni ahora mismo en el Inter, o de Bastoni en general, acordaos de ese error que tuvo con la selección italiana. No está en un buen momento a nivel mental Bastoni, no sé si le está superando todo eso de la no clasificación al Mundial, de los rumores que le sitúan fuera del Inter. Bueno, creo que le está afectando todo eso al central italiano, y luego por parte de Cesc metía a Dacuña y a Jacobo Ramón por Sergi Roberto y Diego Carlos. Jacobo había sido suplente en este partido, ciertamente extraño, pero venía tocado, entonces de ahí se puede entender quizá ese cambio. Y en cuanto a Sergi Roberto y Dacuña, pues bueno, seguramente teniendo en cuenta que ya era un perfil muy ofensivo, el equipo del Como quería darle un punto más de solidez con Sergi Roberto por Dacuña, aunque tampoco es una exageración la diferencia entre uno y otro, pero esa fue la elección de Cesc. Y en el 47 recibió a Nico en la línea del centro del campo, abierto hacia la derecha y bastante cómodo, manda un pase picado a Dubicas que se movía por delante. En este caso, Dubicas pierde esa pugna contra Akanji, que es un central bastante corpulento, además de fuerte y de físico, también es bastante veloz y le ganaba esa pugna, como digo, al delantero griego. Aún así, he de decir que muy buen pase de Nico, bastante cómodo, pero muy buen pase de Nico. Un Nico que en este caso, en la siguiente jugada, iba a protagonizar una acción bastante negativa por la toma de la decisión y por el resultado final, por supuesto, ya que llegaba el gol del Inter. Y es que en este caso recibía a Nico de nuevo en el centro del campo completamente solo y avanzaba en vertical. Pareciendo que iba a abrir a banda, en un pase bastante sencillo a Baturina, trató de meter un pase interior a Dubicas, en el que ya digo que se equivoca claramente. Es una muy mala decisión, era un pase completamente imposible, estaba muy bien cerrado el Inter por esa zona y no había ningún tipo de espacio para poder meter ese pase, y podría habérselo dado a Baturina y haber establecido una posesión o incluso un ataque mucho más lógico y peligroso para su equipo. Lo peor, ya digo, que esa pérdida acaba en el segundo gol del Inter, y es que Varela busca a Thuram en su desmarque por delante, el balón lo controla mal Kempf, el central que estaba pugnando con el delantero francés, y deja un balón muy cómodo para que el propio Thuram pueda, ante la salida de Boutez, realizar una gran vaselina, que es cierto que entró por poco, o sea, podría haber dado en el palo perfectamente. Y es que en esta jugada el toque del central mata la salida del portero, mata la salida de Boutez, porque frena del todo el balón y entonces el portero se queda a medias y el balón le queda perfecta para que un delantero pueda rematar desde ahí en una vaselina en la que por supuesto el portero no puede sacar las manos porque ya está fuera del área, y de esa manera pues ponía el 2-2. Tiempo después, Nico Paz recogía el balón muy escorado a la banda derecha, en este caso, se metía hacia adentro
y pareciendo que iba a buscar un centro al área, lo que hace es buscar un pase vertical en diagonal para Dubicas. El griego recibe, la pega, pero es bloqueado el disparo y el rechace le cae a Perrone, que desde la segunda línea dispara de primeras tratando de cruzarla, pero es cierto que el disparo es muy blando y lo bloquea Sommer sin problemas. En el 54, en este caso, Nico aparecía como protagonista en cuanto a una acción a nivel defensivo, y es que en un saque de falta a favor, el Inter arma el contragolpe por medio de una potente conducción de Thuram por el sector central del campo. Nico intenta frenarle y lo logra, en realidad. Nico cae al suelo y Thuram, ya en diagonal hacia afuera, acaba cayendo unos metros después, producto de estar desestabilizado por, entre otros, Nico. También se había encontrado con alguna que otra cobertura, pero yo creo que el choque, digamos, con Nico es lo que le termina de desestabilizar. Y en el 58, tras una nueva falta de Nico Paz, pues llegaba otro gol del Inter. Y es que en este caso, en la zona lateral diestra del lado defendido por el conjunto de Cesc, zancadilla a una acción de Susic yendo en cobertura defensiva, y nuevamente ya digo que esa acción iba a obtener la máxima penalización, ya que llega un gran centro al segundo palo de Çalhanoğlu, que Dumfries se encarga de rematar de manera muy cómoda y poniendo el 2-3 en el marcador. Y hasta ese entonces Nico Paz había participado en los 2 goles del Como y en negativo, claro, en 2 de los 3 goles del Inter. Bueno, se puede decir que es una falta que se puede ahorrar, teniendo en cuenta la zona del campo y que tienes que saber que el Inter es el equipo que más goles marca de cabeza y de estrategia en la liga italiana, con diferencia además. Creo que vi un grafismo que eran 18 goles del Inter y el segundo era la Juventus con 11, es decir, mucha diferencia. Y en este caso, lógicamente, no puedes hacer ese tipo de faltas en una zona tan delicada con esos rematadores que tiene el Inter y con un jugador como Çalhanoğlu que te la pone donde absolutamente quiera. Aún así, me gustó que esos 2 fallos no le hicieron que se viniese abajo, ni mucho menos. También, hombre, tenía en mente que había sido importante en los 2 goles del Como, entonces digamos que estaba un poco en lo comido por lo servido, pero siempre marcar un gol al Inter, pues hombre, quieras o no, sí que te da ese punto de mayor positividad, ¿no? Y es que en este caso recibía en el círculo central, después de haber sido él el que empezase esa combinación, partiendo más caído hacia la banda, y en esa zona central donde la obtenía, realizaba un cambio de orientación a la izquierda para Valle. Este desbordaba a Dumfries, que ponía el pase atrás a un Baturina que buscaba el disparo al segundo palo, en este caso desviado, pero de las primeras veces que aparecía Baturina. Y el croata iba a aparecer de nuevo en la siguiente acción, y es que en este caso de nuevo Nico Paz la recogía en la zona del 10. En ese momento Nico ya estaba mucho más claramente en el sector del 10, o sea, más que caído a la derecha, estaba sobre todo en esa zona de la media punta, y es que abría con el exterior a Baturina en el pico de área izquierdo y el croata buscaba de nuevo al hispano-argentino, pero en esa frontal de área estaba bastante acosado y terminó de perder el balón. Unos minutos después, recibiendo en el mismo sector del 10, cedía de primeras de nuevo a Baturina. Buen primer toque de Nico, aportando verticalidad y velocidad a esa jugada, y esta terminaba en la derecha con un desborde de Diao que acababa en un centro rechazado que terminaba luego cerca del córner. Posteriormente, Nico, de nuevo otra vez en la zona del 10, conducía hacia la izquierda, en este caso llevándole el balón a Valle. El lateral luego le buscaba por delante al desmarque de Nico, que era objeto de falta siendo acosado en ese sector ya casi saliéndose de banda, podríamos decir, contra Akanji y Varela. En el minuto 70, en una falta a unos 10 metros más o menos del pico de área derecho, le iban a sacar indirecta para que Nico la reventase desde ahí al primer palo, un disparo durísimo que Sommer despeja con muchísimas dificultades, una situación de disparo muy similar a las que podemos ver en el Real Madrid, ¿no? Saque indirecto para que el jugador que tiene esa potencia en el disparo la pueda soltar desde ahí, aunque sea pues eso, a 30-35 metros de la portería. Y la verdad es que Nico Paz terminó muy bien el partido, siendo muy protagonista y pudiendo haber sido bastante diferencial para su equipo, pero antes de llegar a esos minutos finales sí que tuvo unos malos minutos suyos y también del equipo, y es que en el minuto 71, en una falta, en este caso en el centro del campo, colgaban el balón al segundo palo, el Inter estoy diciendo, dejada de cara de Akanji en ese segundo palo, ya digo, y Dumfries anotaba su doblete terminando de zurda, 2-4, mazazo tremendo, porque quieras o no, 2 goles de jugada a balón parado, un centro y un error defensivo, o sea, durísimo correctivo de un Inter que es cierto que es un equipo que tiene mucha pegada, es decir, más allá del juego, es un equipo muy puntual en ciertos partidos y hay momentos en los que, pareciendo que no te genera mucho peligro, en realidad sí lo hace, en base a esas jugadas a balón parado, a contragolpes
que te puedan sacar desde los carrileros, que son jugadores muy ofensivos, tanto Di Marco por la izquierda como Dumfries por la derecha, la doble punta, en este caso Lautaro no estaba jugando, pero Marcus Thuram, o sea, un equipo muy peligroso, jugadores de segunda línea que se descuelgan con mucha facilidad, como Zielinski, el propio Çalhanoğlu, aunque es algo más posicional, Nicolo Varela, por supuesto, Mkhitaryan, es decir, es un equipo muy peligroso en ese aspecto. Unos minutos después, Nico perdía un balón cuando avanzaba por la zona derecha, en este caso se tuvo que frenar y ahí ya rodeado de varios pues acaba perdiéndola, una situación bastante normal, pero bueno, no deja de ser una pérdida de balón. Y luego, unos minutos después, en este caso ya no por la derecha, sino por la zona del 10, iba alternando mucho y según los momentos del partido se iba metiendo más en una zona o recibía más abierto en la otra. Y en este caso, juntándose con Baturina por dentro, el propio croata se la deja de cara y Nico avanzaba, soltaba un disparo muy violento a unos 35 metros o 30 metros de la portería, pero el disparo no tenía nada que ver con, por ejemplo, el que acababa de hacer en un lanzamiento de falta, ya que ese lanzamiento de falta sí que iba entre los tres palos y el disparo sí que había sido muy violento, pero en este caso, pese a que la violencia del disparo era muy similar a la de la falta, la verdad es que se fue súper desviado. Y antes de que acabase el partido, Nico Paz se podría haber ido perfectamente con un penalti provocado y 2 asistencias, pero perfectamente. De hecho, lo primero es la jugada del penalti, y es que en un balón rechazado que cae en la frontal del área, va Nico con todo a disparar y Boni, un jugador que acaba de salir del Inter, va a taparlo. Nico arma el disparo y acaba golpeando en el muslo de Boni, lo revisa el VAR y el árbitro señala penalti. Seguramente por la intensidad con la que va el jugador del Inter y la cercanía también con Nico en esa acción, porque al fin y al cabo Nico golpea y quieras o no es Nico el que le pega la patada al otro, pero es cierto que digamos que puede estar influyendo en su capacidad de armar el disparo y al estar tan cerca pues señala penalti. Bueno, es una acción ciertamente compleja. En cualquier caso, el árbitro, como digo, señala el penalti y se encargaba de transformarlo de Acuña, poniendo así el 3-4 y calentando esos minutos finales de un partido que parecía estar hecho con ese 2-4 del Inter. Y poco después llegaba Nico Paz con un centro absolutamente espectacular en el minuto 90-91. Desde el pico de área derecho mete un centro tenso hacia adentro al corazón del área donde había varios rematadores, entre ellos los centrales, y es el propio Diego Carlos el que trata de rematar ese envío de Nico en la frontal del área pequeña. O sea, el balón llevaba muchísimo peligro, pero el central brasileño no conecta bien el remate y se va desviado. Y no tiene nada que ver con el centro de Nico, porque el centro era un caramelito, pero sí que extrañamente Diego Carlos no alcanza a conectar bien ese remate que se va muy desviado. Y en la siguiente acción se repetía ciertos patrones de la misma jugada, ya que otro grandísimo centro de Nico Paz desde el mismo sector, en este caso con un control previo absolutamente exquisito, amortiguando y orientando perfectamente para que el siguiente toque ya pudiese ser el centro sin perder excesivo tiempo, y en este caso buscaba el segundo palo, la ponía Morata atrás, que había entrado unos minutos antes en el terreno de juego, y el disparo de un jugador del Como acaba siendo interceptado y al mismo tiempo rematado por un Jacobo Ramón que acaba desviando, como digo, ese balón que acaba incluso tocando el travesaño en el que podría haber sido perfectamente el empate a 4 que finalmente no pudo subir al marcador. Poco después finalizaba el partido y de esa manera pues se confirmaba la derrota del Como en un partido que acababa 3-4, pero con los siguientes datos. Y es que ya digo que no soy especialmente amante de esta estadística, pero sí que hay partidos en los que el resultado final de dicha estadística te deja ciertamente impresionado. No tal vez si has visto el partido, en realidad, porque lo puedes entender, pero sí que digamos que atenta contra la lógica. Y es que 3,12 goles esperados de el Como, que bueno, digamos que marcan 3 goles, 3,12, ¿vale? Digamos que hay una correlación bastante evidente. Hay que tener en cuenta también, pues eso, un gol de penalti, quieras o no, eso te da mucho de goles esperados, pero en cuanto al Inter, 0,88 de goles esperados y mete 4. O sea, la diferencia es bastante contundente. Me extraña bastante que haya tan poco de goles esperados, teniendo en cuenta que los 2 goles de Dumfries se producen, incluso el gol de Thuram, se producen de manera muy cercana a portería, en remates ciertamente sencillos. Me ha sorprendido muchísimo esta expectativa de los goles esperados, la verdad. En cuanto a Nico, pues en el partido quedaba como el jugador que más disparos había hecho, como casi siempre, en este caso 6, con 3 a puerta, ese gol, esa participación clave en el primer gol del Como, ese penalti provocado en el tercer gol de los de Cesc Fàbregas,
y lógicamente también hay que contar desde el punto de vista negativo esa mala toma de decisiones en 2 goles del Inter que, por ejemplo, por extrapolarlo aquí al Real Madrid, si esos 2 goles nos lo marcan en un partido ciertamente exigente por una mala decisión de Camavinga en la primera acción tratando de buscar un pase cuando tiene un pase muy sencillo y luego haciendo una falta bastante tonta en una zona en la que no te puedes permitir el lujo de hacer esa falta teniendo en cuenta que el rival es el más poderoso de la competición en ese aspecto, pues lo estaríamos matando a Camavinga. Entonces hay que ser justos y en este caso, pese a que Nico ha sido importante los 3 goles de su equipo, hay que mencionar estos 2 goles. En fin, el Inter más líder, a 9 del Nápoles ya, y el Como se coloca quinto, a 2 de la Juventus, que va cuarta, y a 3 por encima de la Roma. Y hay que decir, lógicamente, que llegó a estar cuarto mientras ganaba el partido, pero finalmente fue remontado. Y nada más, este es el comentario del partido de Nico Paz en este Como 3 Inter 4. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, si os gusta el contenido que hago, dejad en los comentarios si habéis visto el partido o, como siempre os digo, si le veis perspectiva a Real Madrid. Bueno, lo que queráis, ahí tenéis la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.